Dice la Biblia: levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz. Dios, por medio de su palabra, muchas veces nos manda, nos exige algunas que otras cosas, porque en el camino de Dios hay dos caminos, como decía la hermana, mas hay también decisiones, dos decisiones: el ser obediente a la voz de Dios y ser desobediente también a la voz de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús de Nazaret. En esta noche estamos enfrente de un texto bíblico que nos enseña cómo es el obrar de Dios, cómo Dios opera en la vida de uno de sus escogidos. Si usted y yo somos escogidos de Dios, elegidos de Dios, vemos el obrar de Dios en nuestra vida. El libro de los Hechos de los Apóstoles se llama así: Hechos de los Apóstoles. Mas también nosotros podemos llamar este libro como el hecho del Espíritu Santo en la vida de los apóstoles. ¿Por qué digo esto? Porque el libro de los Hechos, capítulo de número 1, el Espíritu Santo es una promesa. Capítulo de número 2, el Espíritu Santo es la promesa cumplida. Capítulo de número 3 se evidencia el cambio de vida en la vida de Pedro y Juan en la puerta del templo llamada Hermosa. Es un cambio de vida. Capítulo de número 4, Pedro, nuevamente lleno del Espíritu, en su primer predicación ganó 4,000 almas a Cristo Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Capítulo de número 5, en el día de la oferta, el Espíritu Santo de Dios mata a Ananías y Zafira, queriendo mentir al mismo Espíritu Santo. Capítulo de número 6 y 7, Esteban predica la palabra de Dios lleno del Espíritu Santo. Capítulo de número 8, vemos a una iglesia perseguida, más conducida por el Espíritu Santo de Dios. Capítulo de número 9, vemos la conversión de este hombre llamado Saulo, que es el mismo Pablo. Capítulo de número 10, el Espíritu Santo desciende en la casa de un soldado romano llamado, bendito sea el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Capítulo de número 10, desciende en la casa de Cornelio, llena Cornelio y llena toda su familia. Capítulo de número 11, y llegando en el capítulo de número 12, nosotros encontramos nuevamente a un siervo del Señor, a la iglesia que estaba siendo perseguida en aquel entonces. En el versículo de número 1 del libro, del capítulo de número 12, dice la Biblia: Jacobo muerto y Pedro encarcelado. Jacobo, un discípulo del Señor, un siervo del Señor, así como también Pedro. La Biblia dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo. En aquel entonces un rey llamado Herodes echaba mano a los cristianos, perseguía a los cristianos, aleluya, y echó mano, dice la Biblia, a Jacobo. Bendito sea el nombre del Señor, hermano de Juan. Y viendo esto que había agradado a los judíos, procedió también a prender a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno para que le custodiase, y se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua. Así Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia oraba sin cesar. Un siervo del Señor está en la cárcel, un escogido del Señor, y la Biblia dice que la iglesia oraba al favor de este hombre. Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret. Y la Biblia dice que el rey Herodes
echaba mano a los cristianos, les maltrataba, les ponía en la cárcel y hasta incluso llegó a matar a Jacobo, a uno de los discípulos de Jesús. Y dice la Biblia que era fiesta de los panes sin levadura. Era el día de la Pascua en aquel entonces. Cada año se hacía esta fiesta en Jerusalén. Y nosotros sabemos que nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Él fue entregado en medio también que se acercaba el día de la Pascua. Jesús fue entregado. Herodes vio eso, que eso le agradó a los judíos, que eso le agradó a los judíos en aquel entonces. Y este rey quería crecer, quería difamarse, y él prosiguió más a aprender a los cristianos. A él le encantaba, hermanos, perseguir a los cristianos. Mató a uno y eso le agradó al pueblo. Y ahora Pedro está en la cárcel. Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret. Y la Biblia dice, y cuando Herodes le iba a sacar en aquella misma noche, gloria a Dios, aquella noche Pedro iba a ser sacado de la cárcel para ser muerto como Jacobo. Mas la Biblia dice que Pedro estaba durmiendo entre los soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Un escogido de Dios estaba en la cárcel, custodiado por 4 soldados, de día y de noche. Mas el escogido de Dios, ¿qué estaba haciendo en la cárcel? Estaba durmiendo. Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret, porque la Biblia dice: al que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Aleluya. Un hijo de Dios está en resguardo de su Dios. Un escogido de Dios tiene la protección de su Dios. Un escogido, un santo de Dios, Dios no va a desamparar. La Biblia dice que aunque madre y padre desamparare, he aquí que Jehová tu Dios no te desamparará. Dios no desamparará a uno de sus escogidos. Dios no despreciará a uno de sus santos. Jamás Dios iba a dejar a Pedro en ese lugar, en la cárcel. Jamás Dios iba a desamparar a Pedro en aquella cárcel. Dios no iba a hacer esto. Pedro estaba durmiendo. La Biblia no dice que Pedro estaba confiado en el Señor, no. Solamente Pedro en una paz y en un sueño profundo. ¿Por qué digo sueño profundo? Bendito sea el Dios para siempre. Voy a llegar en ese punto. Pedro estaba durmiendo. Pedro estaba en un sueño profundo en aquel entonces, en una cárcel. A Pedro no le hizo daño el estar en la cárcel, ni tampoco en su vida espiritual. La Biblia no dice que Pedro estaba orando, ni que Pedro estaba adorando, ni exaltando el nombre de Dios, sino que la Biblia dice que Pedro estaba durmiendo en un sueño profundo. Aleluya. Gloria a Dios. Y la Biblia dice: entre los soldados sujetos con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Mas Pedro está durmiendo en la cárcel. Y la Biblia dice en el versículo del número 7: y he aquí que se presentó un ángel del Señor. Gloria a Dios. En aquella cárcel se presenta un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Pedro está en la cárcel durmiendo. Viene un ángel y Pedro continúa durmiendo. Pedro está durmiendo, desciende el ángel con una luz que resplandecía aquella cárcel. La gloria de Dios estaba puesta en aquella cárcel. La gloria de Dios se manifestaba en aquella cárcel y Pedro estaba durmiendo. Y hay muchas personas hoy en día en esta clase, como la clase de Pedro. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios está fluyendo y la persona está durmiendo. La presencia de Dios, hermanos, están hablando en lengua, algunos están profetizando, algunos están recibiendo su sanidad y algunos están durmiendo. Están en un sueño profundo algunas personas. Mas Dios hoy me trajo aquí en esta noche para despertarte, para tocarte y para decirte: cíñete, levántate. Alabado sea el nombre de Jesucristo de Nazaret. Oh, bendito Dios.
Gloria a Dios. Y dice la Biblia que he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en aquella cárcel. Y tocando a Pedro en el costado le despertó. Este ángel se presentó en la cárcel, una luz resplandeció y Pedro está durmiendo. La presencia del ángel no despertó a Pedro. Esa luz resplandeciente no despertó a Pedro. ¿Qué despertó a Pedro? La Biblia dice que el ángel tocó a Pedro. ¿Y dónde tocó a Pedro? En el costado. Yo no sé si usted se acuerda de una persona que fue tocada en el costado, abajo de sus costillas. Gloria a Dios, aleluya. En la cruz del Calvario, estando Jesús, dice la Biblia que un soldado le atravesó por sus costados. Aleluya. Bendito Dios para siempre. Pedro no se despertó hasta que el ángel había tocado sus costados. Cuando el ángel tocaba el costado de Pedro, el ángel estaba diciendo a Pedro: acuérdate en la cruz del Calvario de aquella lanza, alabado sea el nombre de Jesús de Nazaret, que atravesó al Señor. Acuérdate, Pedro. Y la Biblia dice que el ángel le dijo a Pedro: levántate, ciñe tu lomo, ponte tus sandalias, que nosotros saldremos de este lugar. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Cuando el ángel toca a Pedro en el costado, Pedro se acuerda de la cruz del Calvario. Pedro se acordó del Señor tal vez. Bendito sea el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate, pon pronto. Y las cadenas se cayeron de las manos. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito Dios para siempre. Cuando este soldado romano en la cruz del Calvario había, aleluya, santo Dios, había tocado abajo de las costillas del Señor. Era la última cosa que ellos habían hecho al Señor en aquel entonces. Aleluya. La Biblia dice, hermanos, que Jesús fue golpeado, menospreciado, llevó varios latigazos en su espalda. Muchas veces habían tocado a Jesús, hasta que llegó este soldado y atravesó con la lanza a Jesús. La Biblia dice, hermanos, que de allí salió sangre y agua, hermanos, hasta la última gota de su sangre. Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Y este ángel viene y toca a Pedro y le dice, en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de las manos. Aleluya. Aquel entonces, cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, todas las cadenas fueron hechas por tierra. Gloria a Dios. Porque en la cruz por medio de la cruz de Jesucristo de Nazaret, usted y yo estamos presentes aquí en esta noche, en este lugar. Allí fueron rotas todas las cadenas. Jesús ha rompido todas las cadenas. Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Y le dijo el ángel: cíñete, ata de la sandalia. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Gloria a Bendito Dios. Dios para siempre. ¿Qué le dijo este ángel a Pedro? Levántate pronto, cíñete, prepárate y ponte tus sandalias y envuélvete en tu manto. Bendito sea el nombre de Jesucristo de Nazaret. Yo no sé si ustedes se acuerdan en el Viejo Testamento del manto de Elías que cayó sobre Eliseo. Este manto, hermanos, que Elías tenía, bendito sea el nombre de Jesucristo de Nazaret, muchos deseaban este manto. Aquí Pedro tenía el manto en el suelo. Pedro no estaba con su manto. Cuando Elías, bendito sea el nombre de Jesús, en Segunda de Reyes, capítulo del número 2, verso 11, dice que una carroza de fuego con unos caballos tomó a Elías y Elías fue llevado al cielo. Y Eliseo se quedó clamando
y diciendo: Señor, tú que pasas por la carroza de fuego, no me dejes aquí. Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret. La Biblia dice que el manto de Elías cayó sobre Eliseo. Y Eliseo desde aquel entonces tenía la presencia de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret. Mas Pedro en la cárcel estaba sin su manto. No sé si Pedro, bendito sea el nombre de Jesús, dónde tenía su manto en aquel entonces. Mas hoy Dios en esta noche nos está diciendo que usted y yo es necesario que nos levantemos, que vengamos a ceñir nuestros lomos y a poner bien puestas nuestras sandalias y a colocar nuestro manto nuevamente. El manto representa muchas cosas. El manto representa la presencia de Dios, aleluya. El manto representa, hermanos, el resguardo de Dios, la protección de Dios. Y este ángel le dijo: envuélvete en tu manto, que nosotros saldremos de este lugar. Mas Dios hoy en esta noche te dice: envuélvete en tu manto. Bendito sea el nombre de Jesucristo de Nazaret. Nosotros saldremos de esta cárcel. Nosotros saldremos del desierto, tal vez de la prueba, de la lucha, de la tempestad. Mas es necesario que usted y yo nos levantemos, aleluya, y vengamos a envolvernos nuevamente en la presencia de Dios. Que vengamos nosotros nuevamente a envolvernos en el manto. Gloria a Dios, aleluya. Cuyo igual esta clase de manto que tenía Elías. La Biblia dice que Eliseo quedó clamando de rodillas y que hasta cayó de la carroza el manto de Elías sobre Eliseo. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesucristo de Nazaret. Es necesario que usted y yo vengamos a envolvernos en el manto. Pedro estaba, hermanos, durmiendo. No le despertó, hermanos, aleluya, aquella presencia que llegaba en aquella cárcel. La Biblia dice que el ángel descendió con una luz resplandeciente. Mas el ángel le tocó y le despertó a Pedro. Yo sé que hoy en esta noche, y estoy seguro que Dios va a tocar nuestra vida, que Dios va a hacer algo en nuestra vida en esta noche. Bendito sea el nombre de Jesucristo de Nazaret. Cuando Jesús pasaba, hermano, por las calles, Jesús mismo tocaba a las personas y las personas eran sanadas. La Biblia dice, hermanos, que en Jesús había los milagros. Jesús hacía muchos milagros, prodigios, señales, hermano. Hasta que llegó también una mujer, bendito sea el nombre de Jesucristo de Nazaret, la mujer de flujo de sangre. Dice la Biblia que Jesús iba caminando en la casa de un soldado principal llamado Jairo. Bendito sea el nombre de Jesús, que hasta que una mujer que padecía ya de 12 años de flujo de sangre tocó el borde del manto de Jesús y fue sanada. Si tú hoy en esta noche te colocas de pie y comienzas a tocar, o si no, a envolverte en el manto que representa la presencia de Dios en tu vida, Dios hará algo en ti, algo en tu vida, algo en tu familia. Dios está dispuesto, aleluya, a levantarlo en su presencia. En esta noche, colócate de pie, bendito sea el nombre de Jesucristo.